Inicio a la conferencia. Primero vamos a iniciar con la semblanza del doctor Alfredo. El doctor Alfredo es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Ha realizado estudios de perfeccionamiento en el IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Sus empresas han sido distinguidas por su innovación y profesionalismo en el negocio del entretenimiento. Hace ya 35 años, Alfredo inició sus actividades académicas como profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, teniendo a su cargo cursos como Mercadotecnia, Dirección Estratégica, Economía y Emprendimiento. En varias ocasiones, el profesor Gallard ha sido distinguido por su labor académica, destacando la asignación del Borrego de Oro en el Campus Estado de México, el reconocimiento como uno de los mejores profesores que han dejado huella a nivel sistema y recientemente como mejor profesor titular de cursos con población alta en la Vicerrectoría de Programas en Línea. Durante 16 años tuvo a su cargo el Seminario de Análisis Económico, Político y Social y ahora el Programa de Ciudadanía, Práctica Política y Social que se ofrece en línea a todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Alfredo obtuvo con mención honorífica la maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. En el 2005 realizó sus estudios en la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, con la especialidad de Política Energética, y en el 2012 obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Deusto en España. Además de haber entrevistado a personalidades destacadas de la economía y política mexicana, recientemente fue invitado como ponente en el taller de gobernabilidad dirigido a los diputados de oposición en Venezuela. El profesor Alfredo Gallard participa como comentarista invitado en Radio Red 88.1 de FM y en formato 21 del grupo Radio Centro. Además, ha sido conferenciante invitado en diversas universidades, empresas e instituciones públicas, tanto en México como en el extranjero. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Alfredo a esta conferencia y también por brindarnos la oportunidad de hacer una conferencia de manera virtual. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hola, Karina. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, Karina me contactó, también Claudia Puente me dicen, oye, vamos a platicar un poco de partidos políticos. Yo tenía como la duda si alguien iba a aparecer aquí, porque aquí puede ser de mucho interés, pero es un tema como repulsivo, a lo mejor porque es Halloween, ¿no? Hubo el rating el día de hoy, están y me agradezco mucho. Y miren, voy a ir hablando, pero de pronto vale la pena cualquier interrupción o comentario. Voy a tratar de ser concreto, nos vamos de lo sencillo para después de ir reflexionando, porque al final del día, lo que aquí quiero plantear o lo que quisiera platicar con ustedes un poco está bien. Hay instituciones, ¿no? Instituciones que nos sirven para ejercer la ciudadanía y para pues, poder determinar el gobierno y qué tipo de gobierno tenemos, representantes, programas, proyectos, qué son los mecanismos democráticos, electorales y demás. Y los partidos políticos, bueno, pues son la institución adecuada para poder ejercer ese poder ciudadano democrático de elegir a los gobernantes y poder palomear y darles nuestro visto bueno a sus proyectos. Esto, pues en teoría, ¿no? También sabemos que es de las instituciones que gozan de menor confianza entre los mexicanos y bueno, pues el asunto siempre es complicado. Entonces voy a ir hablando algunos detalles, procuraré ser muy concreto, pues para que nos dé tiempo de platicar, que creo que es lo que más vale la pena. Voy a compartir por aquí esta presentación, que espero ya esté apareciendo en su pantalla. Bueno, miren, de entrada lo que me acuerdo alguna vez discutiendo ahí en las redes sociales, porque ya ven que a los profesores de los programas en línea se nos da el tema del Twitter y el Facebook y todo eso, ¿no? Estábamos ahí discutiendo con alguien, le pedí a Juan Roberto, señor de Sonora, que me autorizara a poner su publicación y hablábamos de los partidos políticos y decía, bueno, pues estos no representan a nadie,
no representan a los que están obligados a trabajar de manera informal, a niños jóvenes que tienen que abandonar los estudios. ¿Sí? Los partidos políticos, ¿de qué nos sirve la firmita de un líder partidista? A ver, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues sí tienes razón, todo ese desprecio que tenemos por estas instituciones, por lo menos yo lo comparto, o sea, me cuesta mucho trabajo admirar un partido, sobre todo por su conducta, porque sabemos que lejos de representar una ideología que plantean, en realidad pues representan intereses y siempre dan como mal sabor de boca, pero se necesitan. Y le decía yo, bueno, pues sí es razonable, pero si no es así, entonces ¿cómo? ¿Cómo nos representa? ¿Cuál sería el mecanismo? No tenemos otro, ¿no? Estábamos en una sesión en Celaya con un grupo de universitarios, que ahí estaban unidos en un auditorio muy grande, y hablábamos justo de esto, decíamos, los partidos políticos, pues ustedes los pagan y son de ustedes, allá ustedes si permiten que otros los utilicen o los utilizan ustedes, ¿no? Ustedes le sacan provecho. La gente, en términos generales, tiene poco interés en la política. De repente nos sorprendemos porque pensamos que todo el mundo está tan entusiasmado y tan preocupado como nosotros, los profesores, y más los que estamos en los temas de ciudadanía, política, economía. Pensamos que todo el mundo ve las noticias y que escucha todo lo que pasa, lo que dice Trump y Peña cuando habla, ¿no? O cualquier otro. Bueno, pues está bien, pero la realidad es que al grueso de la población, por lo menos la mitad, más o menos depende de la temporada electoral o no, la política le tiene sin cuidado. ¿Así? Oye, pero es que es su futuro, es su vida, es su progreso. Sí, pero lo tienen sin cuidado, ¿no? A algunos les interesa poco, otros regular, por no decir poco, y mucho, pues cuando un 10, 15, 20% en el mejor de los casos. Y ya hablaba yo de la confianza en las instituciones, y bueno, pues aquí tienen ustedes los niveles pues más bajos, ¿no? Como por ejemplo, en color verde pues están las universidades, la iglesia, el ejército con todo y todo, la lucha contra el narcotráfico, todo, los medios con todo y la caída de crédito que han tenido últimamente con redes sociales y otras plataformas para comunicarnos, la caída de confiabilidad en los noticieros de Televisa y TV Azteca. Aún así todavía gozan de confianza. Los empresarios no muy bien calificados, etcétera, pero por ahí abajo tienes sindicatos, partidos políticos, policías y diputados, que bueno, pues ya no hay peor institución, ¿no? Esto anima a pensar en esto todavía no había memes cuando vi este gráfico, es de Windows 98, yo creo, esta ventanita, y te daba la opción de si podías eliminar permanentemente a estos 500 elementos. Pues sí, es el Congreso entero, ¿no? El desprecio que mucha gente siente, pero que es una institución que a final de cuentas dicta las leyes y bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, este es el primer enfoque que quisiera ayudar y déjenme pasar a un segundo concepto. En este tema de los partidos políticos se habla mucho de ideologías, de maneras de pensar, de doctrinas, principios de doctrina. Y algo que me gustó mucho fue esta encuesta que hizo Ulises Beltrán sobre ver cómo se ubicaba el mexicano, si se ubica de derecha o de izquierda, como lo que signifique eso, ¿no? En la dimensión moral, digamos, liberal o conservador en términos morales, ¿no? Progresista, atrevido, ¿no? Para decirlo más claro, por ejemplo, una dimensión moral liberal, progresista, pues serían los planteamientos de la izquierda de la Ciudad de México, donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde se permite la adopción por matrimonios de personas del mismo sexo, de adopción, cosas, el aborto, ¿no? Cosas que son muy intensas, de gran debate, y bueno, una visión moral liberal sería un pensamiento de izquierda. De derecha, pues sería como Guanajuato, donde es mucho más conservador, más limitado en cuanto a esta visión, sin inclinarme por una o por otra, ¿no? Y en los términos económicos, que es como más claro entenderlo, la postura de izquierda es cuando se plantea que el progreso de la economía de un país se hace a través del Estado, del gasto público, de las inversiones públicas, de la intervención del Estado. Y los que piensan o pensamos de manera liberal en términos económicos o de derecha, ¿no? Consideramos, es mi postura, cada quien tiene la que prefiera, pero consideramos que el mercado es el instrumento, el intercambio, el mercado, la inversión, es el instrumento de progreso más importante, más eficiente
que debe de ser complementado en ciertas ocasiones por la intervención del Estado, la mínima posible y en el menor tiempo posible para que permita a la ciudadanía por sí misma y al mercado generar ese progreso que aquí estoy planteando. Bueno, esta ubicación de izquierda y derecha que acabo de hacer nos plantea en este análisis de Ulises Beltrán, que me parece muy bueno, cómo se autoubica el mexicano. Y en términos de morales, el mexicano se considera en 57%, a la autoubicación se considera conservador. Nos consideramos conservadores en promedio, todo es promedio, y en términos económicos nos consideramos como un 66% de derecha y de izquierda muy poco. ¿A qué voy? Bueno, que lo que aquí quiero plantear es que en promedio este país es un país que piensa más hacia la derecha que hacia la izquierda, a diferencia de lo que podríamos encontrar en ciertas regiones como la Ciudad de México o algunos lugares donde el pensamiento de izquierda domina, u otros países como plantear, no sé, en este momento Bolivia o lo que pasa en Venezuela o en El Salvador o en Nicaragua, ¿no? En fin, esto es interesante para ir comprendiendo el fenómeno de los partidos. Ya me brinqué, pero aquí está. Otro punto. Ya que hablamos de izquierdas y derechas, me parece oportuno hablar en este momento de un antecedente muy importante. Yo sé que para hablar en una hora de tantas cosas podría pecar de haber hablado de manera superficial, incompleta, y luego peor frente a académicos, pues el asunto es más grueso, ¿no? Porque los académicos pues somos muy estrictos y, oye, te faltó hacer muchísimas referencias de tantas cosas, pero hoy se trata de un intercambio de ideas en el que podríamos profundizar con más detalle. Y miren, el primer tema que hay que entender para poder comprender a los partidos políticos en este país es que ha habido dos grandes corrientes de pensamiento en México, históricamente. Los conservadores católicos y los masones o la masonería. En aquellas épocas o en su historia, la masonería se planteaba como un ejercicio más científico y menos religioso de la explicación de los fenómenos naturales, más hacia la ciencia, hacia la exactitud, a la explicación científica de los fenómenos naturales y no a la explicación religiosa de los fenómenos naturales. Esto genera dos bandos o dos grupos muy profundos. La masonería identificada con el PRI y los conservadores que se ven identificando más adelante con el PAN o con los partidos más de derecha que responden o brincan un poco más al pensamiento panista, ¿no? Pero vámonos primero con el PRI. El Partido Nacional Revolucionario, fundado por Calles de Sonora, un visionario tremendo, un hombre que logra reunir a todas las fuerzas políticas posrevolucionarias. Había más de 100 partidos políticos en México. Imagínense, era un desastre. Logra unirlos en uno solo. Había tantos partidos que había uno que se llamaba Partido Único de las Señoritas Decentes del Distrito Federal, con pocas militantes. No porque no hubiese señoritas decentes, estaba lleno, sino porque era un partido muy pequeño, pero hasta eso había, o sea, había de todo, ¿no? Y estos partidos, bueno, los logran unir en uno solo, Partido Nacional Revolucionario, y fundan el antecedente del PRI. Plutarco Elías Calles además genera las instituciones del país, entre otras funda el Banco de México, soporte, sustento muy importante para la economía. El partido cambia de nombre luego a Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un estadista, algunos consideran, plantea los sectores del partido. En este momento los masones, los priistas, y cuando digo los masones o los priistas de esa época, no estoy exagerando, que había una lucha muy importante, simplemente la Guerra Cristera. Que la Guerra Cristera es una lucha de la sociedad que se da en el Bajío, los Altos de Jalisco, Guanajuato, conservadores, católicos, por recuperar los derechos religiosos que el grupo en el poder del PRI, masones y todos ellos habían limitado. Se estaba prohibido incluso oficiar misa, se tenían que casar en secreto, o sea, estaba muy limitado el término, la práctica religiosa. La Guerra Cristera se da en estas épocas antes de Cárdenas, justo para recuperar esos derechos. O sea, el tema de la división de estos dos grupos llevó a guerras internas de varios miles de muertos. O sea, no estamos hablando de una división ideológica así ligera. No, estaba gruesísima, muy fuerte.
Y regreso a Cárdenas rápido, tendido, y Lázaro Cárdenas, bueno, pues estadista muy importante, la nacionalización petrolera, elegido, ¿sí? La reforma agraria, aplica la reforma agraria. Cuando me dicen, oye, tu síntesis de Cárdenas, habrá quien, se ha dicho tanto bueno de él que yo, déjenme decir el otro lado. Una síntesis de Cárdenas importante es que al aplicar la reforma agraria, al disolver las actividades empresariales del campo mexicano, que era exportador y productivo, al crear el ejido, al expropiar la propiedad privada del campo en su gran mayoría, lo que provoca es una caída de la producción tremenda, un empobrecimiento del campo y una migración hacia las ciudades. Es decir, es una muy buena intención de dar dignidad al campesino, pero sin un proyecto económico soportado con capital y capacidad de emprendimiento. Esas dos cosas no las había y destruye la planta productiva del campo, dándole un golpe muy fuerte a la economía del país. A lo mejor le dio dignidad histórica al campesino, pero en la economía el tema es discutible. Bueno, sigo, no me quiero meter en problemas aquí, muchos, ¿no? Después de Cárdenas, pues ahí aparece Ávila Camacho, el PRI, ahora sí ya se llama PRI, con sectores agrario, obrero y popular. Y bueno, el gran secreto del PRI, sin duda alguna, es esto que estoy pasando aquí muy rápido, que espero que lo estén viendo por las caras que veo, parece que sí, simplemente es como una historia de cómo vino avanzando, cómo ha venido avanzando el entorno político de México. Pero lo que a mí me gustaría hablar en este momento es de esto, de las estructuras del PRI, para dejarlo muy claro. Miren, el PRI está compuesto por tres sectores: el sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Si son los instrumentos de un partido para tener un control corporativo sobre una gran cantidad de la población mexicana. El PRI es mucho más que un partido político. Es una organización tremendamente enraizada en la sociedad mexicana que tiene controlados grupos obreros, sindicatos, grupos populares de todo tipo de organizaciones populares y grupos campesinos a través de la Confederación Nacional Campesina. Esto le da una fuerza electoral enorme y lo que los politólogos le llaman el voto duro, es la capacidad que tiene de movilizar a gente para votar por el partido, aunque no lo quieran. Esta es la fuerza del PRI. Puede tener un candidato bueno, regular o malo, y de pronto gana de todos modos porque tiene una capacidad de movilización enorme. Es decir, el PRI es, por ello, una de las instituciones pues, más sólidas, más fuertes y mejor organizadas en términos políticos. Oye, y lo moral y sus principios, bueno, eso júzgalo tú, ¿no? Yo tengo mucho que decir, seguro ustedes también, pero lo que hay que reconocer es que esta es su estructura, esta es su fuerza. Voy rápido, ustedes me van, me pueden interrumpir en cualquier momento. Como tengo la presentación, bueno, supongo que no ha habido todavía interrupciones, pero si no, pues me dicen y yo aquí estoy conectado por todos lados. El primero importante del PRI ya, para acercarnos a estas fechas, porque no me quiero quedar en el pasado, algo que tiene el PRI y que le permitió regresar a Los Pinos, o que al regresar a Los Pinos, es primero la fuerte capacidad que tiene para unirse entre diferentes sectores del partido. O sea, se pueden odiar, acuchillar en lo oscurito, pero hacia el pueblo, hacia la opinión pública, el PRI se mantiene unido. En el PRI del año 2012 prevalece la línea de liberalismo social impulsada por Salinas de Gortari. Por eso se parecen tanto estos dos que están ahí viendo, ¿no? Y también hay, desde luego, una gran capacidad de oficio político para llegar a acuerdos y construir mayorías. El PRI mantiene el poder, en color rojo está, después de esa elección de 2012, todos los gobernadores que tienen controlados a través del PRI. Estamos hablando de un partido que sigue fuerte, qué duda cabe, ¿no? Y para el 2018 tiene esta conformación. Personajes que en este momento son reconocidos como favoritos en el PRI, pues ahí los tienen, entre los priistas. Esto no significa que vaya a ser el candidato y el presidente. Entre los priistas en este momento, de acuerdo a este dato lo obtengo de Consulta Mitofsky, de la encuesta publicada en octubre reciente, la preferencia está sobre Osorio Chong en un 47%,
Mid en un 6% apenas, y en un 3% por ahí está el secretario de Educación, que recomienda siempre leer, ¿no? No leer, sino leer. Aurelio Nuño. Bueno, pues ahí está el secretario. Estos son algunos de los posibles personajes. Solo para no olvidar el poder del PRI, esta gráfica que les pongo aquí, de Integralia, nos habla de el porcentaje de la población gobernada por el PRI históricamente. Yo no sé por qué estamos hablando desde 1929 hasta el 2014. Como ven ustedes, el PRI es el PRI y ha sido siempre y se ha mantenido como el principal partido político, a pesar de que ha habido incursiones de la oposición en otros momentos. Como ustedes ven, ya me repasé al PRI lo más rápido posible, ¿no? Ya vimos los orígenes de estos pensamientos, y valdría la pena entonces darnos un brinco a escuchar al PAN. Por aquí Amelia Hernández dice: desde hace un par de años el PRI ha perdido fuerza, se puede ver en los grupos de la CTM. Desde luego, no solamente hace un par de años, viene un rato ya perdiendo fuerza. Ya no es tan fácil el control sindical, hay más sindicatos independientes, ya no tiene el control de la opinión pública a través de un arreglo extra institucional con las televisoras, Televisa y TV Azteca, que tenían un acuerdo, o tienen, y este acuerdo pues se ha debilitado, eso lo hemos visto. También hay grupos populares que ya no responden necesariamente al PRI. Desde luego que ha venido debilitando, pero eso no quiere decir que este monstruo que se mantiene y que tiene raíces profundas haya desaparecido, como en algún momento pensábamos. Pues no sé, cuando Fox, ¿no? En el 2000 dijimos, ya, lo sacaron al PRI de los Pinos, se va a desbaratar. No se desbarató nada. Siguen con mucho poder y mucha influencia. Para los que no les gusta o no nos gusta el PRI, pues me encantaría que lo que nos dice la profesora pues fuera exactamente real, ya absoluto. Para allá va, es una tendencia que de seguir así pues va a irlo debilitando, pero también habría que ver nuestros partidos o los otros partidos cómo reaccionan. Voy a avanzar más ahora, me voy a hablar del PAN para que luego podamos aquí discutir un poco más, pero si no, pues me interrumpen. El PAN lo funda Manuel Gómez Morín, un personaje conservador, rector de la UNAM, en 1939, respondiendo al interés de los conservadores, ¿no? Claro, ¿no? Ya los grupos estos masones del PRI, de un pensamiento a veces un poco totalitario, un poco vertical, como la educación socialista y otras cosas de este tipo, este grupo pues venía afectando los intereses de los conservadores. En algún momento incluso hubo por ahí un fraude electoral, un supuesto fraude electoral cuando Almazán, en la época de Cárdenas, etcétera. Y bueno, los grupos de católicos, conservadores del Bajío, del centro, se unen, se organizan y fundan el Partido de Acción Nacional, pues con la gran intención de hacer una oposición que lleva un tiempo y un largo plazo, cansado camino de ir en una lucha a través de las instituciones democráticas, en una total desventaja, luchando electoralmente contra el propio gobierno. El mismo gobierno era el que calificaba las elecciones y le decía, déjame ver si gané o perdí. Ah, no, pues perdiste tú, y listo, ¿no? Un partido que ponía una mejilla, le daban y luego tenía que poner la otra, y ya. Era un partido muy tolerante, y pues que no le quedaba otra, era una lucha difícil, sin recursos, de gran sacrificio. Los panistas antiguos ahora se aterran de ver a los nuevos panistas, ¿no? Que de repente gobiernan, algunos son corruptos, algunos son superficiales, pecan de soberbia y varias cosas así, se aterran de verlos, porque los panistas tradicionales pues hicieron una lucha que les costó muchos años, mucho tiempo, y no veían para cuándo, ¿no? Sus principios, pues aquí están, son los principios de la doctrina social cristiana: solidaridad, subsidiariedad, que significa que nunca debes de hacer algo por alguien cuando él puede hacerlo por sí mismo,
y solo cuando no puede tienes que ayudarle, pero de manera temporal. Bien común, dignidad de la persona humana, principios de doctrina. Estos están en todos lados. Pero ahí aparece una nueva corriente, el neopanismo. Aquí está el maquío, ¿cómo no? Manuel Cloutier. El maquío es, pues es la muestra de un grupo de empresarios, un grupo de gente de fuerza, un jugador de fútbol americano del TEC de Monterrey, ¿no? Con voz fuerte, entrón, empresario, generador de varios miles de empleos, un señor del norte, de Sinaloa, que se dan cuenta que el gobierno ya hizo demasiado daño, sobre todo después de la nacionalización de la banca con López Portillo. Ya ven que el PRI está dando bandazos terribles, que ya no se está apoyando el crecimiento económico, y toman la decisión de pues tomar el control de un partido, tomar el PAN para sí mismos, hacerse del PAN con los neopanistas. Ellos son los neopanistas. Ahí abajo de esta imagen aparece, se ve muy pequeña, tal vez la vean, pero está el Maquío, y está Diego Fernández de Ceballos, y está Vicente Fox. Son neopanistas. Este grupo de personas que dicen, vamos a entrarle, vamos a hacer una lucha con mucho más organización, con más fuerza, con recursos, porque de otra manera nunca vamos a acabar con esta lucha en contra del PRI. Y la lucha es PAN y PRI, y va fuerte y va con todo. El cambio se logra en el 2000, ven ustedes ahí cómo está la fuerza del PRI comparada con la fuerza del PAN, y por ahí en color como café están los partidos de izquierda. Todavía no existía el PRD, hasta más adelante, por ahí del 94. Y Morena, pues mucho menos, ¿no? ¿Cuánta información? Voy más rápido. En el año 2000 hay un triunfo que yo siempre le he llamado relativo, porque si bien el PAN logró un presidente de la República, Vicente Fox, empresario, con muy buenas intenciones, muy buenos proyectos, no logra el control del Congreso ni de los gobernadores, y las estructuras del PRI se mantienen intactas. Tal vez hasta determinado acuerdo donde el PAN pues simplemente convive con el PRI, no se dedica a acabarlo, a atacarlo por corrupción, a encarcelar a los anteriores presidentes, gobernadores, nada de eso. O sea, entra de una manera bastante armónica a convivir y a tratar de lograr gobernabilidad. Creo que fue muy bien. El PAN sigue avanzando y tiene que llegar en el año 2006, sin duda, a hacer alianzas que nadie hubiera imaginado. Ni el papá de Felipe, un panista conservador, un fundador del PAN, imaginar que se tuvieron que poner de acuerdo con el Bester para tener apoyo político y lograr ganarle a López Obrador en el 2006, entre otras cosas. Bueno, pues miren, en esto de la política y esto de la ideología es relativo. Cuando urge ganar, pues uno puede hacer un pacto hasta con el diablo a veces, ¿no? No estoy diciendo que el Bester tenga que ver con el diablo, no, de ninguna manera, ¿no? El PAN tiene tiene cosas muy interesantes, grupos, y vamos a llegar a un momento triste para los panistas, que es la división que hoy se está viviendo. El PAN ha tenido una lucha interna, sobre todo a partir de que hay poder. A partir de que hay poder, a partir de que hay presupuesto, a partir de que hay puestos que ocupar, a partir de que hay que pelearse las cosas que valen la pena, entonces ahora sí todos quieren. Antes, los panistas, el que perdía el volado era el candidato, porque tenía que invertir para su campaña con sus propios recursos. El de plano, al que ya no le quedaba otra y todos le pedían de favor, decían, bueno, ok, voy de candidato. Además de que voy a perder, me van a auditar la empresa y a lo mejor hasta me van a pintarrajear la casa algunos enviados por ahí de la oposición. En cambio, cuando ya hay poder, ya todos quieren. Y los grupos se empiezan a presentar. Los grupos de los calderonistas, Calderón fue presidente, tiene un grupo que lo rodea, Germán Martínez, César Nava, Lozano, Cordero, son como 7, yo lo digo un poco en broma, son Calderón y los 7 enanos, ¿no? Bueno, pero era porque los rodeaban, era su equipo fundamental, que sigue influyendo en el PAN y que ahora ha tenido algunos descalabros, pero ellos pretendían no solamente que gobernara Calderón, sino que el siguiente candidato fuera de su equipo, y ahora pretenden, a través de Margarita, que pues, ellos seguir gobernando, con el PAN o sin el PAN. Esta es la línea de Calderón, una línea bien difícil de juzgar, bien difícil. Los conservadores, que ya hemos hablado de ellos, los neopanistas, ahí está Santiago Krill, siempre tan bien
presentado, también parecido, bien vestido, de broma le decían que era totalmente Palacio, no era buen candidato por eso, ¿no? Era demasiado alejado de las masas. 2012 ya pasó. 2014 la lucha se concentra en dos, entre Calderón y los conservadores, o Calderón y los demás, donde está, por ahí ven ustedes a Madero, y otro que se apareció por ahí, ¿no? Sí, otro que está, ahí está, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ricardo Anaya. Por aquí hay algún comentario, déjame ver, porque me perdí, perdón, tuve una regresión. Déjame ver. Por aquí hay un comentario que lo voy a leer. Perdón, me atrasé en leerlos. Alguien dice, el revolucionario es una masa de poder para mover grupos el día de, se refiere al día de la elección, por supuesto. Por supuesto, este es un comentario por ahí de Amelia. Muchas gracias, Amelia. Ok, muy amable. Correcto, seguimos. Bueno, perdón, aquí estoy. Déjenme solo hablar para el 2018 hay una unión que tampoco nos hubiéramos imaginado que sucediera jamás, ¿no? Entre PRD y PAN para la presidencia de la República, una alianza, pues una unión estratégica donde dice el PRD, mira cómo están las cosas y como me está yendo con Obrador, prefiero unirme al PAN, de tal modo que tratar de poner un candidato jefe de gobierno en la Ciudad de México y permitir al PAN que ponga un candidato a gobernador, a presidente de la República. En este momento, las tendencias, el preferido entre los panistas es Ricardo Anaya, con 54%, y 27% el ex gobernador de Puebla, que se me acaba de ir el nombre por andar, lo tengo aquí, pero ahorita me acuerdo de él. Déjame, no es tan difícil de repente acordarse de los nombres de los... Bueno, ahorita me acuerdo, se me fue de repente. Y aquí está Margarita, que al no tener el apoyo, al no lograr Calderón el apoyo o imponer a Margarita como candidato, pues se despide del PAN y decide irse como candidata ciudadana. Muy bien. Rafael Moreno Valle, gracias Denise, muy amable, muy amable. Gracias, Rafael Moreno Valle. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, déjame hablar de la izquierda, sería un pecado, ¿no? Un pecado no hablar de la izquierda, aunque también es pecado hablar de la izquierda, pues, por supuesto, ¿no? La izquierda mexicana, el pensamiento de izquierda nace desde la época postrevolucionaria con el Partido Comunista Mexicano. Era un partido clandestino, prohibido. O sea, la izquierda estaba prohibida en México hasta los 70s. Bueno, hace mucho, pero en los 70 ya muchos de los que nos están viendo ya habían nacido. O sea, hace poco ser de izquierda estaba prohibido. Eran partidos clandestinos. El Partido Comunista Mexicano, que además estaban vinculados o tenían por lo menos algún nexo, a veces hasta de apoyo financiero, con la Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Eran partidos que tenían una lucha clandestina, a veces de terrorismo urbano le llamaban, ponían bombas, secuestraban, pero con propósitos ideológicos, guerrillas, movimientos de panfletos, movimientos estudiantiles o infiltración a movimientos estudiantiles, periódicos clandestinos como Madera, el pensamiento marxista en las universidades públicas y algunas privadas que no tenían maestros que tuvieran un pensamiento diferente, porque claro, la izquierda está llena de intelectuales y la derecha no. Los intelectuales de derecha son empresarios, hacen negocios, no hacen libros, ¿no? Esa es una de las debilidades de la derecha. La derecha es pragmática, hace negocios y ya. La izquierda hace libros, dan clases, están en todos lados, hasta arte y poesía, todo. Se les da, ¿no? Se les da. Bueno. Todos estos grupos de izquierda toman fuerza cuando en 1988, con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, se lanzan y crean el Frente Democrático Nacional, que después funda el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en 89 apenas. La izquierda ha sido entonces en un país como México, ha sido un grupo político, y tradicionalmente ha sido un grupo político de poca influencia a nivel nacional.
Esa es la realidad. Sin embargo, para evitar que estuvieran en la clandestinidad, López Portillo hace una reforma política donde les da la representación proporcional. Los diputados de partido, estos diputados de representación proporcional que tenemos ahora, que no son electos, que se les dan de acuerdo al porcentaje de cada partido, pues permitieron que la izquierda tuviera algunos diputados en el Congreso por primera vez, unos cuantos. Es decir, los meten a la vida institucional, les empiezan a dar presupuesto y la izquierda entonces pasa de clandestina a un movimiento formal. Yo sé que alguien de izquierda aquí me va a ahorcar, porque digo, oye, qué mal hablas de la izquierda, qué poquito la consideras, pero ya dije que tienen los intelectuales, que tienen el arte, que tienen una parte buena de la cultura. Sin embargo, sus propuestas económicas no han logrado permear a nivel importante en todo el país. Aunque ha habido momentos como el 2006, donde candidatos de izquierda como López Obrador obtuvo prácticamente los mismos votos que obtuvo el ganador Felipe Calderón, que era el candidato de la derecha, sumando al PRI y al PAN, ¿eh? El PRI, sí, claro, el PRI con el Bester, gobernadores y toda la movilización. O sea, tampoco minimizo a la izquierda. Tiene sus momentos, ¿no? El pensamiento de la izquierda y del PRD en concreto, bueno, aquí lo estamos viendo, es una visión en contra del capital y asume que la responsabilidad del cambio está en el Estado más que en los particulares. Hay algunas propuestas que dejan ver la ideología de la izquierda, como por ejemplo las reformas de distribución de la riqueza. Caray, no, he hablado mucho y luego esto no quiero acabar en el tiempo. Voy a ir rápido, me encantaría leer todo, pero mira, una de las cuestiones que tiene la izquierda como principio es la de redistribución de la riqueza. El problema es que nunca dicen cómo van a generar la riqueza. Ahí está el tema. En cambio, el pensamiento más de derecha, más liberal, más de mercado, tiene instrumentos para emprender, para invertir y crear empleos y riqueza. ¿Sí? Una de las debilidades más fuertes del pensamiento de izquierda es que se centra solo en la distribución de la riqueza, pero nunca o pocas veces en la creación de la riqueza como tal. Por aquí Denise nos dice precisamente la izquierda regularmente sigue una línea de pensamiento marxista, como mencionan las instituciones públicas, lo cual no es del todo bueno, por lo menos para Denise y para mí, y yo creo que para muchos otros también, pero bueno. Reforma fiscal, el pensamiento de izquierda es que hay que gravar el capital y las ganancias, no el consumo. Y gravar el capital y las ganancias se ven como muy justo, pero va en contra de la inversión. Si a Trump se le ocurre fijar un impuesto sobre la renta de 15% y nosotros andamos con un 30%, eso puede lograr que las inversiones se vayan a Estados Unidos, aunque la mano de obra aquí sea más barata. O sea, esto no quiere decir que no pueda pasar. El PRD se opone a cualquier tipo de inversión privada en energía y en general a cualquier reforma. Déjenme ir acabando con la izquierda en términos académicos nada más. Hay una ruptura entre el pensamiento de Obrador, que es un pensamiento de izquierda mucho más pragmático, práctico, aterrizado, de acción, popular, contra un pensamiento más institucional de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo diría más tímido, más cansado. López Obrador, pues algunos piensan que ganó la elección, pero formalmente no la ganó Felipe Calderón con medio punto porcentual, y como en México no tenemos segunda vuelta electoral, pues tenemos que el presidente que llega con medio punto porcentual, como Calderón, llega a gobernar con muy poquita legitimidad. Teniendo segunda vuelta, los dos primeros lugares van a una segunda ronda y entonces gana el que gana con más del 50 y ya se vuelve una persona con mucha mayor legitimidad, un gobernante con más legitimidad. No es el caso de México y vale la pena decirlo, la segunda vuelta la tienen prácticamente todos los países de América Latina, México no, es una reforma pendiente y que urge. Y bueno, pues esto hace que López Obrador se autonombre presidente o rey del Zócalo, ¿no? En algún momento, cuando está el águila juarista y todo, viva o practique el conflicto postelectoral, que es un movimiento que incomoda bastante a muchos sectores de la sociedad mexicana, con los bloqueos, retoma de reforma, etcétera, cosas que Obrador creo que ya aprendió, por lo menos no los dice.
Obrador logró lo que la envidia de cualquier predicador o del Papa, ¿no? El Papa busca arrepentidos. Bueno, pues López Obrador logró que el 12% de las personas que votaron por él se arrepintieran al mes siguiente. ¿Sí? Por tomar los bloqueos y estas posturas extremas. Obrador perdió mucho prestigio. Aquí está la caída del prestigio de Obrador con sus actos. Sin embargo, no podemos minimizarlo. Ya para el 2012, el PRD tenía esta lucha interna que acaba, como ya conocemos, con una división formal de la izquierda, de López Obrador, la construcción de su propio partido político con un fuerte manejo de bases y listo. Bueno, no estoy muy seguro si valga la pena hablar en este momento del Partido Verde, porque quizás nos quitara tiempo. Es que es como... Bueno, pues hablemos de él. Les voy a hablar del Partido Verde rápido. Yo sé que cuando uno da este tipo de sesiones, acaba no siempre cayéndole bien a todo el mundo, pero bueno, pues, vamos, miren, hablemos del Verde rápido. Partido Verde es un partido que empieza como organización vecinal en el DF, una alianza de vecinos. Se dan cuenta que pueden crear un partido político y logran, a través de firmas y afiliaciones masivas de personas, fundar un partido político con la bandera de la ecología. Estoy seguro, pero muy seguro, ¿no?, que Jorge Emilio y muchos de los fundadores de este partido y miembros importantes, como en su momento Caguachi y todos ellos, de ecología o de sustentabilidad no sabían nada. Pero en nombre de las mariposas monarca, los bosques verdes y los ríos transparentes, pues es un argumento político interesante. Hacemos un partido, está la oportunidad de mercado, hay un nicho de mercado que responde a estas palabras y agarrémoslo. Y a partir de ahí, pues arrancan con una estrategia básicamente de alianzas. Este partido a veces logra hasta 6% del padrón electoral y es un muy buen vendedor de alianzas. El Partido Joven de México, dice Claudia Puente. Pero yo me acuerdo que a Claudia le caía bien Jorge Emilio. Un día me dijo, no se ve tan feo, ¿no? O me equivoco, no sé, a lo mejor no era ella, ¿no? Bueno, miren, más cosas. A ver, ¿qué dice Claudia? A ver. No, que jamás se está defendiendo. Bueno, fue una equivocación. Aunque habría que checarlo, ¿eh? Habría que checarlo. Por lo menos yo la vi titubear. Miren, hay nuevos partidos. Por ejemplo, bueno, Morena, ya hablé de él. Ojo, un partido, el Partido Humanista, impulsado por Felipe Calderón, que perdió su registro recientemente. La intención de Calderón, disfrazado de Margarita o como sea, o sea, me refiero a Margarita Zavala, no disfrazado de Flor, ¿no? Felipe Calderón tiene una intención de continuar poder. Lo hicieron a través del Partido Humanista, perdió su registro y hoy por hoy lo están intentando hacer por la vía independiente. Es de llamar la atención y es muy interesante lo que aquí pueda suceder. Bueno, vamos por más cosas. Hay otro partido muy interesante que es el Partido Encuentro Social. Este partido es un partido fundado, yo diría, este es un partido fundado, o cómo plantearlo. Es un partido, a ver, está hecho o está sustentado en grupos evangelistas, protestantes, grupos religiosos, pero ha sido patrocinado por el PRI. Es un partido que ha crecido de esa manera y ha logrado una gran cantidad de militantes. Es de llamar la atención, simplemente, porque ha permitido, esta organización, pues le ha permitido mantener su registro y ahí está, y ha sido útil en algunas elecciones locales como la del Estado de México. Bueno, y los independientes, pues aquí los tienen. Ojo, estas no son preferencias electorales, no se animen demasiado. De toda la gente, ¿qué independiente te gusta más de los que prefieren independientes? Que son muy pocos, ahorita lo van a ver. Pues el independiente más popular o más querido sería Margarita,
Zavala, por ahí está Pedro Ferriz Chico o Pedro Ferriz de con un 18%, el Bronco con 12%, aunque creo que en cuanto tenga más pantalla, más televisión, más redes sociales, más videos, el Bronco va a crecer mucho porque yo sé que en Monterrey ya lo conocen, pero los demás no lo conocemos todavía y nos puede deslumbrar como se los aplicó a ustedes. Y lo va a hacer. Y yo creo que va a crecer bastante porque es carismático. Esa es la realidad. Esto que estoy poniendo aquí ahora solamente es para explicar las preferencias electorales para que yo vaya cerrando. Miren, ¿cómo pasamos de un tema a otro? Esto que está aquí se llama voto duro. ¿Sí? ¿Por qué vota usted por el PAN? Pues porque siempre voto por el PAN, porque me gusta, porque soy conservador. No importa el candidato, yo voto por el PAN. Por ejemplo, donde yo estoy, donde yo vivo, que es en la Ciudad de México, más bien en el Estado de México, en Naucalpan, en Satélite, es intensamente panista. Entonces, aquí las amas de casa, las señoras, las familias conservadoras, van a votar por el PAN, no importa quién sea el candidato, no importa. Van a votar por el PAN porque sí, porque es un voto duro, porque creen en el partido. Ese voto duro del PAN significa un 22%. El del PRI significa nada más 58%. ¿Por qué? Pues porque ya lo explicamos, esa capacidad de movilización de grandes grupos políticos. ¿Por qué? Porque siempre voto por el PRD, por la izquierda, solo 12%. La izquierda tiene un voto duro, pequeño, y poca organización nacional. Es decir, la izquierda en Chihuahua o la izquierda en determinados países, estados del norte, es débil. El voto duro de la izquierda es débil. Me dice Amelia, de acuerdo al tema de los daños del sismo, ¿cuál es mi opinión para reducir o eliminar el financiamiento de los partidos políticos? Partiendo que en el 2018 es año electoral. Claro, ya hace falta dinero, que si esto funcionaría. Tengo que dar una respuesta de estas radicales, ¿no? De las que a veces no conviene dar. Siempre le digo a mis alumnos que cuando te hacen una pregunta así, contestes depende. Depende. Primero porque te da tiempo a pensar qué vas a contestar, te da chance de ir construyendo alguna idea. Y la otra pues, es que habría que matizar. Yo soy de los que considera que el financiamiento a los partidos políticos se puede reducir, pero no se debe de eliminar, porque eso le daría entrada en este país a los grupos, si de por sí ya entran, los grupos del crimen organizado, narcotraficantes, empresarios y otros pudientes financieros, pueden dominar a los partidos, si de por sí ya lo pueden hacer, pero quitarles el financiamiento público sería entregarnos a manos del mejor postor. Si de por sí ya lo hacen, esto nos debilitaría más. Yo creo que hay otros lugares de los que se puede tomar dinero para recuperar los daños generados por los sismos, que por cierto, si bien son relevantes, tampoco son tan fuertes como los del 85, ni es un dinero que no tengamos disponible como parte del gasto corriente. Basta con que hagan reducciones en el gasto corriente y con eso nos iríamos mejor. En fin, ¿qué posibilidades tiene Armando Río Peter? Me lo brinqué porque no había encontrado una foto buena de ella. Está un poquito más arriba que el Bronco todavía y un poquito abajo de Ferriz de Con. Pero en este momento Ríos Peter como independiente. Miren, el problema de los independientes es que se van a agotar entre ellos mismos. Esta es una jugada genial, pues si quieren del PRI o de alguien más. En la medida que la oposición se diluye, quien más tiene posibilidades de ganar es el que tiene voto duro. En una de esas se divide tanto la oposición entre independientes, panistas con perredistas y otros seres como Morena y tal, se divide tanto aquello que puede ser que el PRI con su voto duro, controlado, pueda acabar por ganar o repetir. Para los priistas esta sería una buena noticia. Así es, Claudia Puente dice, son muchos independientes y pueden diluir la votación. Vamos a ver quién logra todos los votos, todos los registros que están pidiendo. En una de esas nos quedamos sin ni uno. Esto va a estar delicado. Miren, me voy a las preferencias para que no nos gane el tiempo. En este momento, primero, esto no es el resultado de la elección. No se animen todavía, ¿no? Esto es simplemente una tendencia, ni siquiera hay candidatos definidos, entonces es muy temprano para decirlo. Esta es una tendencia sin candidatos. Bueno, el único que tiene candidato ya definido es Obrador, el Morena y el PT.
Pero miren ustedes, la alianza de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tiene 24% de simpatías. El PRI y el Verde tienen un 21%. En la gráfica que están viendo son rangos, porque como aquí debe haber profesores de estadística, pues ellos nos pueden explicar mejor este tema de los rangos y la confianza y todo, intervalos y todas esas cuestiones. Morena está entre 18 y 23. Aquí podríamos decir que para los que no les gusta Obrador, esta es una buena noticia porque Morena ya tiene candidato y aún con candidato se está presentando en estos intervalos. Y los independientes que andan por el 9%. Como ven, nada está dicho y las posibilidades electorales pues ahí están presentes. Me pregunta Amelia, ¿qué tan preparado está México para un presidente o una Cámara de Independientes? Un presidente independiente en México tendría que negociar con los grupos de poder del Congreso. Yo creo que no sería mayor problema en términos generales. Ahora, Cámara Independiente seguro no vamos a tener, o sea, tendrán un poquito de... Bueno, ustedes ya lo vieron en Nuevo León, o sea, el gobernador independiente tuvo que negociar, por decirlo menos, ¿no?, con todos los grupos políticos actuales para poder tener gobernabilidad. Esto obligaría a un candidato independiente a hacer lo mismo en la presidencia de la República. Y Cámara Independiente, bueno, la probabilidad de eso es tan baja que diré, esto no se va a dar. La Cámara va a estar dominada por el interés de los partidos políticos, por la manera en que están organizados. Acuérdense que para ganar una elección, no todo México es Monterrey, no todo México es redes sociales. El grueso del país, la movilización electoral, las televisoras, la influencia, los sindicatos, todo este manejo electoral de toda la vida sigue prevaleciendo. No, las redes sociales, en mi opinión, todavía no alcanzan a determinar que alguien independiente tuviera tal simpatía como para que le diera la vuelta a todo el andamiaje político que domina este país. Todavía no. Ahí vamos. En Nuevo León sucedió por características muy especiales que tiene esa región. Tiene un área urbana única, grande, mayoritaria. Tan solo el Estado de México no logró imponer un candidato de oposición. El PRI repitió, simplemente por lo que acabo de decir. Y el Estado de México es como una muestra del país entero. No los quiero desanimar, pero esa es una realidad. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, y con esto yo creo que cerraría ya los temas más relevantes, un punto que me gustaría que ustedes vieran, es el tema de los rechazos. Cuando analicen una encuesta electoral, no nada más vean las preferencias, también vean los rechazos. Es más, no es que se resten, ¿no? No es que se resten, pero hay que ponderarlos de alguna manera, porque todas las simpatías que tiene un partido se tienen que atenuar con los rechazos. Y aquí ven ustedes los odios, ¿no?, que tiene la sociedad a los diferentes partidos. El PRI prevalece como es el más odiado y el que más votos tiene. Difícil de explicar, pero con el corporativismo y la movilización se entiende. El PAN es un partido bastante rechazado, al haber gobernado ya tantas veces y no necesariamente con tanto éxito. Bueno, pues tiene lo que ustedes ven aquí. Morena tiene rechazos importantes, el PRD, aquí están. Estos son los rechazos principales. Y por último les diría, para saber qué va a pasar con una elección que todavía es muy temprano, pues que no basta con saber cuáles son las preferencias y los rechazos, sino además qué tanta participación va a haber. Si participa poca gente, el PRI gana. Si participa mucha gente, el PRI la tiene más difícil. ¿Por qué? Pues porque el PRI tiene voto duro. Cuando hay poca participación, el PRI mueve mayorías. El efecto de las campañas va a ser muy importante. Vamos a ver qué clase de campañas, qué argumentos, qué creatividad, qué carisma. El carisma es muy importante. Y ya no decimos un carisma nivel Peña o nivel Gaviota y tal. No. Estamos hablando de un carisma como el que pueden tener otros personajes. No sé si el candidato del PAN, que algunos le dicen Robin, pueda tener ese carisma que hace falta. No sé si el carisma de Obrador pueda crecer por arriba de las fuerzas de su partido. Obrador es carismático.
Ya sé que ya veo caras que no creen, pero es carismático. Cada que yo digo Obrador y digo algo, la gente sonríe. O sea, tiene algo este señor, ¿no? Capacidad de movilización, tasas de rechazo, que ya dije, apoyos de grupos organizados como sindicatos y los electores cambiantes indecisos, que en este momento son la mayoría. Bueno, ya dije muchas cosas y así ya los logré revolver suficiente, ¿no? Como para, a partir de este momento, pues, podamos hacer alguna otra pues, intercambio de opinión antes de que el tema, de que el tiempo nos gane, que creo que ya me colgué un poco, pero bueno, ustedes dirán unos minutillos, 3, 4, 5, que nos podemos robar por ahí si Karina nos da permiso allá en Monterrey, encantados. Ustedes dicen. Veo caras de preocupados, algunos y otros como, sí, aquí los miro, o sea, están como preocupadones, ¿no? Todavía no se preocupen mucho, o sea, todo esto está empezando. Si alguien me pregunta, aquí hay una pregunta. Que Dios nos ampare. Bueno, no, esto ya no es pregunta, es buen deseo, está bien. Miren, mensaje a los alumnos. Por lo menos en nuestros programas de ciudadanía, tenemos un grupo grande, casi 500 alumnos. Y nuestro mensaje nunca es orientarlos a un partido o otro, un candidato a otro. No lo hacemos así. Lo que hacemos con los alumnos es explicarles que la ciudadanía se construye con la práctica diaria. ¿Sí? No les proponemos que se cambie el país con un líder carismático, un partido ganador o un proyecto tropical, ¿no? No, lo que les decimos, miren, este país va a cambiar, su generación va a lograr tener un mejor país solamente si se involucran en las actividades cívicas, en las actividades ciudadanas, en las actividades políticas incluso. Usen los partidos, son de ustedes los están pagando. En nuestra opinión, en mi opinión personal, lo que tenemos que hacer es mover a los alumnos a que practiquen y tengan mayor conciencia ciudadana. Así como el TEC fue y es vanguardia en la formación de emprendedores, creo que esta corriente nos tiene que convertir en vanguardia en la formación de alumnos que practiquen la ciudadanía e incluso la política de una manera inteligente, de una manera estratégica, o sea, no con marchas, con plantones, con estrategias que no llevan a nada y que acaban incluso marcándolos y poniéndolos en riesgo. Que saquen su yo soy 132 y pongan su nombre y mañana quedan grabados y dentro de 10 años con las regresiones pues no consiguen trabajo porque estudiaron comunicación. Eso no está bien. Lo que sí está bien es la práctica diaria, la práctica ciudadana, la participación en organizaciones ciudadanas y políticas, en la asociación de colonos, de vecinos. Estimulando ese manejo ciudadano, vamos a ser vanguardia en la construcción de ciudadanía. El TEC va a ser factor de cambio incluso político en este país. Creo que ese es nuestro camino, así lo he interpretado como profesor del TEC y creo que ha funcionado, ¿no? Me dice Claudia, ¿cómo se puede preparar uno para votar por primera vez de manera educada? Pues yo lo que invitaría a los alumnos es un poco a conocer quiénes son los candidatos, ver los debates. Acuérdense que son millennials, son de pocas frases, de pocos mensajes. La información general de los partidos, quiénes son, darles información de quiénes son los candidatos, que les quede claro que ninguno va a satisfacer plenamente sus deseos. Yo los alejaría de la tentación del voto nulo. En lo personal creo que no es buen ejercicio. Y lo que haría yo con los alumnos es decirles, sí es cierto, ninguno de los que está aquí sirve. Está el peor y el malo. O sea, escoge entre el sucio, el mugroso, el peor o el malo. ¿Cuál prefieres? Oye, ninguno. Pues tienes que escoger en uno a fuerza. Pues es que no me gusta. Pues por eso hay que participar, para colocar a las personas correctas en esos puestos. Pero esta labor les toca a ustedes como ciudadanos en esta generación. Hay que echarles la carga generacional de que tienen que cambiar las cosas, pero no individual, porque si no los vas a agobiar. Que solos no pueden. Organízate y participa. Ese es el mensaje. A partir de eso las cosas se van dando solitas. Hay ya muchos alumnos nuestros que de repente ya los ves
en algún partido, los ves ya hasta de candidatos, ya ves gente que está en organizaciones civiles, en organizaciones filantrópicas, de ayuda, empiezas a ver otro perfil de estudiante del TEC que no teníamos, esa es la verdad. Entonces yo me siento muy contento porque lo estamos logrando. Creo que este es nuestro camino y creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Ok, gracias. Esta era una pregunta que nos mandaba por ahí alguien más, pero había llegado por chat privado. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud, angustia? No sé, ustedes digan. Nada, tranquilos. Ya me aventé un tiempo y primero les agradezco la paciencia porque hablé y hablé, ¿no? Y de repente, pues sí hacía falta más diálogo, pero bueno. Dice, ¿usted cree que ahora con lo del sismo se hayan decepcionado los jóvenes de los partidos y que influya en que tomen la decisión por un candidato independiente? Claro, los candidatos independientes van a aprovechar el desgaste que tienen los partidos políticos y los candidatos de siempre. Eso lo van a tratar de aprovechar. Déjenme decir algo del sismo importante. En 85, cuando se dio el sismo en la Ciudad de México, nacieron organizaciones civiles, organizaciones de vecinos y muchas más cosas, porque nos dimos cuenta, estoy hablando de 85, no de ahora de 2017, porque nos dimos cuenta que el gobierno ni era tan poderoso ni tan grande como para dominar y resolver todo, y nos dimos cuenta que la sociedad no era tan pequeña como para no poder entrarle y cambiar las cosas. Y esto vino a refrescar en los jóvenes, en los millennials de la región, y se dieron cuenta que se pueden organizar, hacer colectas, llevar cosas, llevar ayuda, y esto va a ser muy interesante para manifestar la decepción por la política tradicional y buscar una opción de política moderna adecuada a ellos. Sin embargo, ningún candidato les va a dar la respuesta completa. Se necesita que participen y ellos sean los candidatos del futuro. No estoy exagerando. Muchas gracias, Amelia. Hay que poner en práctica la memoria, por supuesto, en 2018. José Vargas dice, oye, ¿cómo podemos tener más debates o espacios donde tengamos más detalle, como actitud, forma de trabajar, inteligencia, confiabilidad de los políticos? Siento que siempre me quedo corto en estos detalles como para determinar quién es el menos peor. Sí, esto está y además en las campañas son ya muy estudiadas. O sea, las campañas hoy por hoy se construyen prácticamente a partir de lo que la gente quiere oír. Pues mira, yo te diría que lo que hay que hacer es ir, por lo menos viendo las noticias, escuchando las propuestas, conociendo los partidos, estudiándolo un poquito más en lo individual ya como académicos, sí estamos obligados a saber un poquito más quiénes son y de qué se trata. Yo diría que al alumno, más que decirle cómo están las cosas, ayudarle a descubrir. No sé, se me ocurre ahorita una dinámica, ponlos a debatir y que cada uno represente un partido, pero con información y conceptos, ¿no? Cosas así, ejercicios donde ellos puedan desenmascarar las intenciones y la línea de pensamiento de los partidos. Sería bueno que, Marcelo, sería bueno que después de tener información y formación para votar, también lo viera para ejercer como ciudadano activo en la vida política. Esto es bien importante, Marcelo, muy importante. La práctica ciudadana o la práctica política y social, como se llama nuestro curso, no se lleva a cabo con el puro voto, se lleva a cabo en la vida diaria y es donde nos tenemos que enfocar más. Es más, la parte electoral es muy importante, pero la más importante es la vida diaria porque esa hace largo plazo y hace estructura. Erika dice, entonces sí puede ser que un candidato independiente logre la presidencia, todo puede pasar, todo puede pasar. No estoy seguro que con tanta división en este momento un candidato independiente pueda dar un brinco, pero mira, cuando Obrador se estaba perfilando muy fuerte, los grupos de poder de este país, PRI, PAN, Televisa, ricos, millonarios y demás, o como les dice Obrador, la oligarquía, se organizaron para impulsar a Felipe Calderón, que tenía popularidad cero, y lo lograron llevar a presidente de la República. O sea, en este momento lo que acabo de decir es muy triste. Quien decide quién es el presidente de la República sí es el voto, pero es un voto inducido por los grupos de poder que son capaces de dominar la opinión pública. Esa es la realidad. Entonces lo que hay que hacer es, pues la gente preparada, tenemos que ser más conscientes pues, para decidir en el camino que más nos gusta. Me dice, ¿cómo puedo empezar a involucrarme en los partidos políticos sin dejar la carrera que estudio? Medicina.
si no tienen mucha formación política. Aramol me pregunta esto. Yo lo que haría, Aramol, primero es terminar mi carrera, acreditarla con buena calificación, ser un buen médico, o sea, primero mi entorno inmediato, luego mi familia, a lo mejor los vecinos, la calle en la que vivo, el fraccionamiento, para irnos organizando. Y si el tema político te llama la atención o los partidos políticos te llaman la atención, pues vete acercando a ver cuál te satisface más. Pero yo te diría, empieza primero por lo fundamental, termina tu carrera y termínala bien. Y ejerce como un buen profesionista y empieza a ser responsable y empieza a actuar como buen ciudadano. Y enseguida ve viendo cómo te puedes organizar. ¿Dónde te gusta más? Organizaciones cívicas, organizaciones filantrópicas, organizaciones de vecinos, de participación ciudadana o de plano un partido político. Velas escogiendo con prudencia y te diría con calma. Luis Rojas, creo que es importante dar cuenta a los alumnos que la política, desde Aristóteles, se establece como la pregunta de por el cómo debería de relacionarme con los demás, por ello su vínculo con la ética. Esto para recordarles que no es cuestión muy lejana a ellos, que no es una labor exclusiva de los partidos políticos, sino de la ciudadanía también. Clarísimo, dicho de una manera elegante, Luis, lo que acabo de decir, lo dijiste muy elegante, me parece que es muy, muy bueno. José nos dice, creo que siendo un país donde la gente trabaja mucho y muchas horas, ¿cómo podemos direccionar en nuestras áreas de trabajo la participación ciudadana? Considero que empresas, organizaciones, instituciones tienen gran responsabilidad también para promover la participación, dado que acaparan gran tiempo de la gente. Bueno, sí, y el TEC te trae movido y tienes exámenes y parciales y trabajos, y ¿a qué hora para ti con la ciudadanía? Bueno, hay domingos, hay sábados, cada quien lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, sin renunciar a nuestras responsabilidades inmediatas, ser buen estudiante o ser buen padre de familia o cumplir bien en mi trabajo. Esto es lo primero que tiene que ser un buen ciudadano. Lo siguiente es la actividad cívica sin deterioro de tus responsabilidades privadas. Esto yo creo que es también muy importante para no entrar en angustia, decir, oye, entonces dejo el TEC, dejo la escuela y dejo la chamba y me voy aquí a una lucha cívica, ¿no? Con Obrador. Mira, ni vas a llegar a ningún lado, ¿no? Ni vas a ganar nada, ni vas a cambiar el país solo. Vete despacito, vete introduciendo en las organizaciones de participación ciudadana. Más claro, en lo particular, participo en la organización de nuestros vecinos para la seguridad, participo en el Consejo de Participación Ciudadana de mi fraccionamiento, soy asesor, cuando hay determinadas cosas voy, asesoro, de repente hay alguna reunión importante que hay que entrar, le voy y le entro, pero pues puedo seguir con mis clases, que también me parece que ejerzo ahí actividad ciudadana, pero sobre todo le dedico a mi trabajo pues el tiempo que merece. Todos podemos, si logras, si el que me pregunta es un alumno del TEC y lograste sacar todas las materias con todo lo alucinados son los profesores, estoy segurísimo que vas a tener tiempo para la práctica ciudadana y hasta aprender a esquiar y todo, o sea, te da tiempo, ya verás que sí, ¿no? ¿Alguno más por ahí, algún otro comentario? No sé si ya me estoy excediendo, me parece que sí, no sé. Pues bueno, yo por mí, para no abusar de su tiempo, ya hablé mucho, pero estoy a sus órdenes y bueno, pues la idea era conversar y compartir con todos ustedes lo que en el TEC estamos haciendo para construir ciudadanía y así como en algún momento insisto, marcamos y seguimos marcando vanguardia en la construcción de emprendimiento, que no es cualquier cosa, es la responsabilidad económica del TEC, son cientos, ¿sí? Más de 100,000 alumnos que tienen una semilla emprendedora y eso es muy importante para el progreso del país. Y hoy con la corriente ciudadana del TEC, pues esto naturalmente, con la manera que se está organizando y con las herramientas que hoy se tienen, naturalmente el TEC va a ser vanguardia en la construcción de personas con responsabilidad ciudadana y participación política. Estoy seguro que para allá vamos y esto pues me da muchísima emoción y yo creo que a todos ustedes también debe de emocionarles porque estamos participando en esto. Y bueno, pues con esto termino, si hubiese algo más, pero si no, pues aquí le paro y cedo la palabra por allá a Karina, que es quien nos hizo favor de armar aquí por lo menos la presentación. Muchas gracias a ustedes, gracias Mario, y creo que nos íbamos a tomar una foto o algo así, me dijo Karina, ¿no? Muchas gracias, doctor Alfredo, y pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta conferencia. Es un paso
participar en este tipo de eventos en donde podemos informarnos, aprovechar estos espacios también para participar, para dialogar, para poder ahora sí que sembrar la semillita de qué es lo que nosotros podemos hacer. Nos vamos con a lo mejor más preguntas de qué más podemos hacer, pero realmente la respuesta la tenemos nosotros y pues es bien importante resaltar que somos profesionistas y también somos ciudadanos, somos padres de familia, somos hermanos, somos hijos y también somos ciudadanos. Entonces no es algo que esté a la par, sino que es algo que se debe trabajar día con día y para ser mejores ciudadanos hay que ser ciudadanos informados, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos a esta reunión. Muchas felicidades, doctor Alfredo, por acompañarnos en esta conferencia virtual que estamos realizando. Y pues yo espero que tengamos más oportunidades de compartir conferencias como estas, en la que todos puedan participar y se puedan hacer extensivas como un medio para estar informados y para participar. Si gustan, voy a empezar a tomar unas fotografías virtuales de todos los que estamos conectados. Les voy diciendo y voy a pasar página porque somos varios los que estamos conectados. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas y por la interacción que nos hicieron. Y doctor, pues muchísimas gracias por todo lo que nos dio. Muy difícil el tema para poquito tiempo. Entonces, ahí va la primera fotografía, todos sonriendo. Ahí está. Muy bien. Voy a tomar otra, nada más denme un momento. Esto también es innovador, ¿eh? Esto no sé, creo que no se había hecho. A ver, ahí va. Va otra segunda fotografía. Ahí Magali, donde está Magali, Adriana. Ahí no aparecen todas las cámaras, como quiera la voy a tomar. Pero si gustan aprovechar para activar su cámara, Nelly, Diana. Y si no, para empezar a tomar la fotografía. Si no tiene cámara, voy a tomar la fotografía en 3. Bueno, ahí están activando las cámaras. Entonces vamos a esperarnos tantito para que salgan todos. También tuvimos soporte de ayuda Ciudad de México en la conferencia. Muy bien, ahí va. Ahí están las cámaras, muy bien. Bueno, ya voy a tomar la fotografía. Ay, se cerró una. Le voy a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Ahí está. Y ahí va la siguiente, donde está Adriana, Ana, Carlos, Liliana, Marcelo, Mariana. Aquí voy a tomar otra fotografía. Listo. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente, doctor Alfredo, gracias por esta agradable charla y esperamos que haya sido de su agrado. Bien, pues que tengan muy buena tarde y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Aplausos. Gracias. Gracias, muy bien. Hasta pronto. Abran los micros para que se escuche el aplauso. Si quieren abrir sus micrófonos. Ustedes los pueden activar. Ándele, a ver. Te va a saturar la señal. Muchas gracias. Ay, Doc. Muchas gracias a un todos. gusto. También muchas gracias al equipo de ciudadanía, del Comité de Ciudadanía, que también nos ayudó mucho con la organización. Gracias también por todo el apoyo para el comunicado, para poder hacer que esto sea posible. Les pedí que aquí nos acompañaran un ratito más para sacarnos una fotografía con usted, doctor, ya que esta es modalidad remota. Si nos gustan acompañar a la fotografía.
está, doctor, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hasta luego, que estén muy bien. No, espérame, todavía no. Ahorita todavía no tomo la foto, todavía no. Perdón. Sí, todavía no la tomo. Ahí estamos. Ya para la grabación, Cari. Ah, sí.